por internet en el último mes. Bueno, pues esto es, digamos, algo para mí que llevo unos 15 años con todo esto de la maternidad, pues es relativamente reciente. Ahí me ha llegado, pues en el último año y medio o así me ha llegado toda esta información. Sin embargo, había antes otra información que barajábamos y partíamos que era de nuestra experiencia, ¿no? Como madres, ¿no? Resulta que antiguamente, pues las mujeres, bueno, durante todas nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, pues claro, pues la maternidad se sabía que era, pues nada, un deber, una cosa que había que hacer, porque era casi pues un rol social que había que hacer por una vía de la sumisión al rol de esposa, la madre sacrificada y todo eso. Pero ahora que las mujeres, pues gracias a todos los años del movimiento de liberación de la mujer, de los feminismos que nos ha hecho recuperar pues un poco de nuestra dignidad, de que ya no nos consideramos, aunque tengamos que someternos a normas sociales, internamente ya no nos consideramos ni seres inferiores, sino nos consideramos seres de pleno derecho, seres libres, pues esto nos ha permitido vivir la maternidad de otra manera. Entonces de pronto nos hemos encontrado, bueno, ¿esto qué es? Porque nos hemos encontrado con algo que nadie nos había contado, que es que hay una cosa que se llama deseo físico visceral hacia nuestras criaturas y con unos colocones que no sabíamos lo que era aquello, ¿no? Entonces a partir de aquí empiezas a decir, bueno, ¿esto qué es? Porque a mí no tengo ningún referente cultural que me haya explicado qué es lo que me está a mí pasando. Entonces esto se lo empiezas a contar a tu amiga del alma, se lo empiezas a contar a la otra amiga del alma, se lo empiezas a contar a la otra, y resulta que claro, que empiezas nos empezamos a verbalizar algo que culturalmente tú ibas a parir a un hospital y todo esto no sabías que te iba a pasar. Entonces esto, claro, esto ahora empieza a entenderse cuando de pronto empiezas a investigar un poco y te encuentras con que tenemos, por ejemplo, a un tal George Grodek, que era uno de los discípulos de Freud, que habla de la voluptuosidad de la mujer embarazada y de la maternidad. Tiene un libro que se llama El libro de Leyo, que yo lo recomiendo vivamente, está escrito en el año 27, pero que hace una descripción de su observación. Como él era un analista, empieza a observar a la mujer, y nada menos que según Castillo del Pino, que hace el prólogo, el psiquiatra Castillo del Pino, en el prólogo dice que el verdadero descubridor del inconsciente no fue Freud, sino que fue Grodek, y lo descubrió precisamente observando a la mujer embarazada y a la mujer lactante, porque claro, en un momento de una enorme efervescencia de las pulsiones sexuales, resulta que también es un momento de total inhibición y prohibición de esas pulsiones, con lo cual, ¿qué pasa con esas pulsiones? Que están inconscientes, con lo cual se dio cuenta de lo que había y que ni la propia mujer era consciente. Por eso dice Castilla del Pino que el verdadero descubridor del inconsciente fue Grodek y no Freud. Y curiosidad, digo yo, qué casualidad que lo descubre en la observación de la mujer embarazada y de la mujer lactante, como lo explica en este libro que se llama El libro de Leyo, que está en la editorial Taurus. Bueno, tenemos, por ejemplo, el propio Freud, que habla que de la mujer hay un continente negro inexplorado, todo lo que habla de una sexualidad de la mujer que no es capaz de captar, que lo llama que es un continente negro que está por explorar. Habla de todo lo que se cuece entre una madre y una criatura, que es algo que considera que es incapaz de analizar, que, como dice textualmente, como si hubiera sufrido una represión particularmente inexorable y fuera imposible de volver a la vida, refiriéndose a eso, ¿no? Todo esto son cosas que el propio Freud dijo. Y luego tenemos un señor que se llama Mahler, que habló de que la libido, o sea, la pulsión entre la madre y la criatura, la atracción de deseo que hay entre la madre y la criatura, era una matriz extrauterina. Fijaos el concepto de matriz extrauterina, porque si la matriz intrauterina es lo que garantiza la unión física para que la criatura viva a través del cordón umbilical, la manera de que la criatura sobreviva y tenga esa leche y tenga esa regulación del metabolismo basal, ese ritmo cardíaco, pueda estar en ese estado de relajación para la formación del cerebro, etcétera, etcétera, es una atracción física, corporal, una libido, y por eso habla de la libido, llegan a hablar de la libido como una matriz extrauterina, para garantizar
esa simbiosis, para esa sincronización. Es decir, que casi 100 años antes, bueno, 100 años antes no, pero 50 años antes que la endocrinología y la neurología hablen de un paradigma original de la maternidad con una simbiosis, ya desde el psicoanálisis más honesto se había observado. Tales son de evidentes las pulsiones de deseo que hay, la atracción física que hay. Tal. Bueno, antes que todo esto de tal, también ya Michel Odent y otros habían hablado, y Lee, otro endocrino, pues de las tasas de oxitocina más altas de la vida humana, todo el tema de la oxitocina, ¿no? Que como sabéis, Niles Newton la llamó la hormona del amor porque siempre está presente en toda relación, todo lo que tenga que ver con cualquier actividad dentro de la esfera de la sexualidad, hay oxitocina de por medio. Bien, en los músculos uterinos hay receptores de oxitocina. En el momento del posparto, para el establecimiento de la matriz extrauterina y de la nueva simbiosis externa, son las descargas más altas de oxitocina de la vida de la mujer, descargas de opiáceos, de endorfinas, en fin. A nivel también, todo esto también se había ya dibujado, toda esta unión, porque en castellano se traduce bonding del inglés por vínculo, y vínculo hace referencia a dos cosas. Mientras que todos los que han estudiado todo esto de mundo anglosajón hablan de bond, y bond, de los que sepan inglés, el bond hace referencia a una sola cosa, algo que está ya incluido en una sola cosa, es decir, a una unidad, como el concepto de díada, que es una unidad compuesta por dos cosas, pero es una sola cosa. Este es lo que verdaderamente es un fenómeno simbiótico. Bueno, pues hay otro autor que se llama Michael Balint, que habla, que si Niels Bergman habla de sincronización, él habla de interdependencia libidinal. También dice que no solamente la criatura, sino también la madre depende anímicamente de la criatura, lo mismo que depende la criatura de la madre, que no es la criatura la que depende solo de la madre, sino la madre también depende, por su propia regulación depende de la criatura. Como he empezado a decir antes, que la sincronización del sueño es un tema muy importante que no se conoce, que inmediatamente después del parto, por todo esto de que la criatura no tiene todavía el tubo digestivo hecho, tiene una leche que tiene una proporción de suero muy alta y de proteína muy baja, y que tiene necesidad de periodos de mamar muy frecuentes. Entonces, el estado de organización que se llama entre la simbiosis madre-criatura en todo el periodo inicial, incluso, y que se va aflojando poco a poco a lo largo de la primera cuarentena, es que la madre y la criatura están en un estado de vigilia, estados de vigilia, estados de sueño profundo y estados de semisomnolencia muy importantes, durante los cuales la criatura está haciendo succiones muy frecuentes. Esto es imprescindible para la puesta a punto del tubo digestivo, y además está prevista en los calostros y en las primeras leches maternas. Está previsto no solamente a nivel de los contenidos de la leche, sino también está previsto en las endorfinas y en la regulación del sueño. Por eso la madre, que nada más parir, empieza a recibir visitas, empieza a no sé qué, la quieren poner a saludar, enseguida a los 3 o 4 días se pone a recuperar su actividad, es una locura. Es una locura porque tiene que, como antiguamente que era la cuarentena, la madre tiene que estar completamente olvidada del mundo, es decir, tiene que estar solamente en esa especie de luna de miel, en esa transición, ¿no? Y el papel precisamente de los demás es ocuparse de todo para que respeten ese periodo de transición, ¿no? Cuando ese periodo de transición no se respeta es cuando vienen las depresiones postparto. Por esto quiero decir que viene a confirmar esto de las depresiones postparto, el no respeto, la ignorancia de lo que es el proceso de transición entre el parto a lo largo de toda la cuarentena, y todo este proceso de acoplamiento, de sincronización, de lactancia y de sueño. Entonces la madre, en cambio, cuando se acopla a dormir cuando duerme la criatura y a despertarse cuando se despierta la criatura, se deja arrastrar por esas endorfinas comunes que se segregan con la lactancia y que mutuamente se inducen, y entonces está súper descansada, descansan juntos y la mujer no entra en estados de estrés. El problema que podéis ver en cualquier planta de lo que sea es el estrés de la mujer cuando da a luz.
por desconocimiento de todo este proceso que antiguamente, en cambio, y todavía en la América Latina se conoce de respeto a la cuarentena. Bueno, todo esto, bueno, se podrían hablar infinidad de cosas, pero son solamente cosas para meternos en la cabeza que el paradigma de lo que es la maternidad, la noción que tenemos, la cultura que tenemos de la maternidad está completamente equivocada. Y por lo mismo de la criatura.